Seis de la tarde con 6 minutos. Agenda abierta en Radio Sago, Osorno y Puerto Montt. Bueno, ayer conversábamos con Miguel Arredondo, concejal por Osorno, a raíz de la polémica que suscitó una idea, un bosquejo, un proyecto sobre colocar, por ejemplo, la letra O en el acceso a Osorno, para tener una especie de un monumento que dé una relación entre Osorno, ¿cierto? Ser recordada, ¿cierto? Esta estructura por el país, por el mundo, etcétera. Bueno, fueron muy críticos la mayoría de las personas, pero otros dieron en esto, o vieron en esto, mejor dicho, una posibilidad de conversar el Osorno y el Osorno que se viene. Faltan 30 años para los 500 años de Osorno. Y en su gran mayoría, si uno revisa la historia de la ciudad, mayormente fue planificada, bien planificada. Por eso cuando la gente de Puerto Montt y gente de Valdivia y de otras ciudades llegan a Osorno y dicen, hoy son súper ordenados, las avenidas, etcétera, porque hubo una planificación antes. Esto no fue al lote, sino que más bien se sentaron y dijeron, mira, va a ser así, así, se demoran 10, 20 años, pero las cosas salen. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no planificar el Osorno de los 500 años? Hugo Fuentes, arquitecto osornino, también entra en esta, no discusión, sino que más bien en este análisis, en este debate que se abrió y donde posiblemente pueda ser miembro de una comisión que también esté por los 500 años de Osorno. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido acá a Gente Abierta de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Te escucho un poquito bajo. Perfecto, ahí me vas a escuchar mejor. Por favor. No, lo que te comentaba era que en definitiva se da esta oportunidad de diálogo, de pensar la ciudad, ¿cierto?, en base a esta idea que nació del arquitecto Andrés Angulo. Claro. Ahora, ¿cómo ves tú esta discusión? ¿La ves fructífera? ¿Va para algún lado o solamente se concluyó la idea en sí? Mira, yo encuentro que todo tipo de discusiones y de todo tipo de relaciones para poder pensar una ciudad como la nuestra es siempre muy positivo, digamos, y no hay que perder las oportunidades, más allá de lo que se plantea, digamos, como la obra, el objeto en sí, o lo que sea, digamos, pero siempre una conversación y una discusión tanto con ustedes, con los medios de comunicación y con profesionales, eh, sobre todo arquitectos, urbanistas, académicos, etcétera, poder tener esta discusión. Y lo que yo lamento que tengamos esta discusión a través de las redes sociales y el municipio no tenga esa capacidad de poder convocar para estar, digamos, presencialmente, digamos, hablando de este tipo de cosas con nuestros pares. Me parece eso un tema que no deberíamos perder una oportunidad así. Claro, porque en definitiva, si uno lo toma desde el punto de vista numérico, claro, faltan 30 años, falta mucho, pero para planificar una ciudad, yo no sé si es un tiempo prudente, yo no sé si es un tiempo corto, es un tiempo muy estrecho. Planificar una ciudad a 30 años, ¿es un buen periodo, es un buen número, Hugo? Por supuesto, eso son 3 décadas. De hecho, yo cuando retorné a Osorno hace 30 años, ya en esa época ya estábamos pensando la ciudad dentro de la academia, digamos, ¿no? Y después en el mundo privado, por así decirlo, en el libre ejercicio de la profesión. Entonces, siempre es interesante, más allá de que haya digamos, una fecha icónica, como estos 100 años, ¿no es cierto? Me parece que siempre es importante revisar una ciudad, conversar acerca de sus objetivos socioespaciales y funcionales, por lo menos una vez en la década. Tenemos que estar todos preocupados de eso. O sea, es el momento entonces de armar por lo menos una instancia de conversación, de análisis, y que eso después derive en proyectos más concretos o ideas más concretas que finalmente pudiesen ser parte de la planificación de Osorno 500 años. Y imagino que otras autoridades, ¿cierto?, venideras, van a ponerle números a estas ideas de nuevas avenidas, nuevos puentes, etcétera, porque en definitiva los procesos
son eso, son procesos continuos para que una ciudad siga creciendo y desarrollándose, Hugo. Sí, claro, sí, lo que pasa es que todo eso, lo que tú dices, eh, todas esas ideas, eh, esa manera de poder ver una ciudad, de cómo uno se la imagina aquí a 30 años o a 50 años, eso se está constantemente, digamos, pensando. ¿Ah? Se está constantemente, digamos, tanto en la academia como en nuestras oficinas particulares, digamos, se está desarrollando. Lo que pasa es que llega un momento que este tipo de cosas tiene que tener al menos 3 instancias, digo yo. O sea, una es la voluntad, me refiero a la voluntad política para poder repensar una ciudad, luego la capacidad de gestión de esa voluntad política, con diferentes métodos, con diferentes mecanismos, y la tercera, justamente, digamos, derivada de las dos primeras, tiene que ver con la obtención de los recursos financieros. Entonces, eso es el tema. O sea, como normalmente dicen los periodistas, usted, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento que dejemos la pelota a ras de suelo, no? O sea, que él la pone en el piso finalmente. Lógico, claro. Ahora, para algunos, como el alcalde actual, Jaime Berti, dice, no, que falta mucho todavía para los 500 años, pero en definitiva, alguien tiene que mover esta situación más allá de la autoridad, ¿cierto?, de turno. Me imagino que las fuerzas vivas, como se decía antiguamente, tendrán la suficiente capacidad de energía para reunirse y decir, ¿sabe qué? Esto es lo que hace falta y tenemos que tener ya una comisión para los 500 años. Yo creo que, sin querer, Andrea Argulo dio el inicio a este proceso. Sí, yo creo que son momentos que se dan, digamos, en acuerdo con, en este caso, con la administración municipal, que está de acuerdo, ¿ah? Eh, pero muchas veces ha sucedido esto. O sea, fíjate que yo estoy hablando ya, por lo menos del año 2021-2022, del tema digamos, de la conectividad y la movilidad en Osorno. O sea, digamos, la propuesta de poder tener un metro urbano, digamos, de ciudad, como normalmente salíamos un tranvía, que vaya justamente desde Ragüe Bajo, los pies de la Cuesta de Irasur hasta el aeropuerto, digamos. Son temas que finalmente no se toman cuando sale la idea, porque finalmente se cree que es un volador de luces o finalmente son temas o proyectos que pueden salir muy caros, pero fíjate que lo que hoy día se está planteando de poner una escultura de 120 metros de altura, te fijas, eso ya conlleva a mucho dinero, y finalmente está bien. El arquitecto colega puede tener un fundamento, te fijas, pero eso hay que analizarlo, porque una obra urbana de arquitectura, al menos para mí, debe tener una escala, debe tener una expresión de un rigor constructivo y finalmente una simbología que dé cuenta, digamos, de lo que representa como un objeto en sí mismo, y sin embargo aún más, considerar que el objeto se relaciona entre otros objetos y elementos de la ciudad y el tejido urbano, o sea, como lo son, por ejemplo, las vías de conectividad, la movilidad a través de las calles, las veredas, las ciclovías, el transporte público de toda índole, el transporte privado, ¿no es cierto? Y finalmente otros elementos como los frentes y traspasos de aguas, que son los ríos, los esteros, los humedales. Vale decir, una obra de estas características conlleva a que se relacione y que esté reconocida por los otros elementos de la ciudad, te fijas, para poder saber bien relacionarse en el paisaje urbano, porque si no se relaciona, se corre el riesgo de quedar simplemente muy sola. Por último, Hugo, sé que tienes otras actividades y fuiste muy gentil con Radio A las Sago 7 tengo una reunión. de Sí. Osorno y Puerto Montt. Por último, uno echa de menos también esa visión de futuro, más allá de la contingencia, ¿cierto?, política, social, sino que más bien pensar en grande y pensar como lo hacían, no sé, los políticos de comienzos de siglo, de mediados de siglo, Claro. que posibilitaron, por ejemplo, estas avenidas grandes, que posibilitaron, por ejemplo, la llegada del tren al sur, donde había pocos habitantes, dijeron, no, hay que hacer un tren, da lo mismo, hay que hacerlo nomás, y lo hicieron.
pero hoy día como que se echa de menos esas propuestas de largo aliento que sean ambiciosas y donde también todos confluyan en ese objetivo, como que todo versa y se trata del hoy, pero no hay como una preparación, ¿cierto?, hacia el futuro y también especialmente las ciudades que requieren también de una planificación de largo aliento. Para el cierre, Hugo. Sí, mira, lo que pasa es que digamos, la sociedad ha cambiado mucho de lo que tú planteas, digamos, de la época de bonanza, en el caso de Osorno, eh, con el mismo artículo que hace Ricardo Alt, que hace un reconocimiento a la historia de Osorno, cómo se planifica. Efectivamente, habían otro tipo de políticos, de hombres políticos, de hombres que digamos, que tenían una visión, te fijas, en el futuro respecto al funcionamiento de la ciudad, a la productividad de la ciudad, ¿no es cierto? Y no solamente lo veían en un periodo donde los alcaldes iban a transcurrir su periodo, sino que lo veían en un periodo digamos, para la ciudad, digamos, de muchos periodos de administración municipal. Entonces, eso va cambiando, incluso eso no solamente a nivel del tema comunal, sino que eso viene, tú sabes muy bien, desde la política a nivel de la presidencia de la República hacia abajo. O sea, todos tienen una mirada muy corta, y eso es lo que nos falta. Pero lo que tenemos, sí, los profesionales que trabajamos y visualizamos la ciudad y que finalmente pensamos a 10, a 20, a 30 y a 50 años, tenemos esa posibilidad de que no estamos totalmente, digamos, con las manos atadas frente al sistema político. Entonces, trabajamos con el sistema político, eso sí, pero no dependemos de ello. Entonces, por eso que, como tú dices, las fuerzas vivas, los profesionales de toda índole, digamos, por lo menos digamos, la asociación pública-privada, las fuerzas vivas en general, las comunidades, la academia, en fin, todo tipo digamos, de civilización, que yo le llamo, por más pequeña que sea, en una ciudad, tienen que actuar y tenemos que conversar, porque de eso se trata. O sea, hoy día estamos hablando, mira, para mí el tema de esta famosa, de esta obra como ícono, que es una O 120 metros de altura, no tiene que ver con el proyecto en sí, porque en realidad yo creo que es un pretexto solamente que nace para poder conversar de la ciudad. O sea, proyectos como esos, si finalmente el día de mañana se llevan a construir o a ejecutar, bueno, llegará el momento que sepamos que tiene un financiamiento y sepamos que tiene, por ahí decirlo, un fundamento argumental, conceptual, bien claro, te fijas, y que, como yo decía, se relaciona con otros elementos de la ciudad. Pero el tema es otro, el tema es que este tipo de conversaciones finalmente nos puede llevar a mejorar y a pensar mejor la ciudad, pero entre todos. Ese es el tema, entre todos, pero entendamos de que va a haber, digamos, el estamento político, la autoridad política, que va a ser la que va a tomar la decisión finalmente para tomarlo o no tomarlo, digamos, porque, bueno, tú sabes que esto funciona de esta manera. Hugo Fuentes, arquitecto osornino, también se está involucrando en esta vorágine que va a comenzar, creo yo, con el pensar en Osorno para el 5º centenario. Es ya prácticamente un hecho que comenzó esta conversación y este análisis, y ahora me imagino yo que faltan ya las conversaciones más formales y las reuniones periódicas, etcétera, para ir pensando en Osorno cuando cumple 500 años. Gracias, Hugo, por estos minutos con Radio Sago, Osorno y Portón. Muchas gracias a ti, Cristian, y estamos en contacto cuando tú lo decías. Perfecto, gracias, Hugo. Chao, chao. Bueno, chao.